El traspaso de Rodalies a Cataluña ha sumado un nuevo y decisivo paso, la firma entre Gobierno Central y Generalitat para constituir un nuevo operador, lo que supone uno de los hitos clave en el proceso de traspaso de este servicio ferroviario a la administración catalana, con el objetivo de que la empresa sustituta de Renfe esté preparada para operar este año, si bien el calendario todavía tendrá muchos obstáculos y detalles que te cuento en este vídeo. Se ha anunciado el acuerdo final para la constitución de la nueva empresa que operará el servicio de Rodalies, un compromiso entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE que ya se ha ratificado tras la reunión bilateral de infraestructuras, donde han dado luz verde a la constitución de una nueva compañía mixta que sustituirá a Renfe, con capital tanto del Gobierno central como de la Generalitat, pero con mayoría de esta última. Todo con la idea de que esta nueva empresa opere todos los trenes de Rodalies desde el 1 de enero de 2026, aunque antes deberán aprobarse los estatutos de dicha compañía mixta y el armazón jurídico, que el Govern y el Ministerio quieren que estén listos en marzo. También se ha dado un nuevo paso para el traspaso de la titularidad de la línea R1, que tras el inicio de los trámites para poder recibirla en el tramo entre La Sagrera y Massanet-Massans, ahora las dos administraciones se han dado un nuevo plazo de 3 meses para hacer un inventario patrimonial de todos los bienes que deben transferirse. Tras esto, la transferencia de la R1 deberá pasar por otras dos comisiones bilaterales, la de traspasos y la económica, necesario antes de que el Consejo de Ministros apruebe finalmente el cambio de titularidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El acuerdo es más relevante de lo que puede parecer, ya que hasta ahora la empresa que ha operado los trenes ha sido Renfe, pero a partir del día en que su sucesora se haga con el servicio, podrá gestionar todas las líneas, sin importar de quién sea la propiedad. Detalle este que también suma un nuevo hito al firmarse el acuerdo para el cambio de titularidad de varias líneas, en concreto todos los tramos de la red que pueden dejar de formar parte de las vías de interés general. Otro punto importante es que se han marcado los objetivos prioritarios del segundo quinquenio 2026-30 del Plan de Rodalies, cuya relación de nuevas inversiones o proyectos se quiere tener terminado en julio, con actuaciones como la estación intermodal en el ámbito de Tarragona, la mejora de la capacidad e intermodalidad de la estación de Martorell, la duplicación de la línea R3 entre Montcada y Parets del Vallès, la remodelación de diversas estaciones como las de Vilaseca o Mataró y finalizar la duplicación de la línea Montcada-Bifurcació-Puigcerdà. Uno de los puntos clave del acuerdo es asegurarse la menor oposición posible por parte de los trabajadores de Renfe, que ven con mucho recelo estos acuerdos que les pueden restar derechos o empeorar sus condiciones laborales, entre las que destacan la movilidad en el resto del país, algo que quieren evitar las dos administraciones e incluir en futuros puntos a acordar. Aún así, como ya se venía avisando desde los sindicatos, algunos de los pasos dados, como la empresa que deja a Renfe fuera de la gestión del servicio, eran líneas rojas, por lo que ya han mostrado su total oposición a lo firmado entre ambos gobiernos y aseguran que pronto comenzarán una serie de movilizaciones y huelgas como protesta, por lo que habrá que estar muy atentos a lo que pueda pasar próximamente. No deja de ser curioso que los primeros pasos reales del traspaso de este servicio vayan a llegar en el momento en el que menos incidencias y problemas está habiendo, los actos vandálicos y de robo de cables se hayan desplomado o con la llegada de los nuevos trenes, ya presentados e incluso comenzando sus primeras pruebas, sin olvidar la conclusión de las actuaciones del primer quinquenio del Plan de Rodalies. Un servicio que, más allá de la gestión o su titularidad, seguirá necesitando de muchas más inversiones, sobre todo en mejora de infraestructuras y nuevas obras que ojalá vayan llegando, por lo que seguiremos atentos a los siguientes capítulos de este traspaso y a las propias Rodalies. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.